Saludos cordiales. Bienvenido a las bolsas hoy, jueves 11 de enero. Ahora mismo son las 2:05 cuando comenzamos este segundo análisis para actualizar la información a media jornada. Ya llevamos unas horas que ha abierto Europa y estamos en premercado de Wall Street, que hoy se va a publicar el dato de la inflación. Vamos a ver enseguida cómo están los índices porque hay repunte en Estados Unidos, en Europa están cayendo. Vamos a ver el gas natural, vamos a ver también algunas compañías europeas. Bueno, en este avance, a partir de ahora van a ir así los vídeos. Ya visteis que por la mañana hay uno muy temprano, antes de que abra Europa, con los niveles intradiarios para el DAX, SP 500, Nasdaq, oro y próximamente también el IBEX, porque aunque cuando hago ese premercado el IBEX está cerrado, tenemos manera de colocar niveles intradiarios para esas negociaciones de muy corto plazo. Bueno, lo prometido era deuda. Así que quiero empezar comentándote cómo está un momentito la situación a esta hora de los índices en general. Vamos a pasar aquí para que lo podamos ver enseguida. Quitamos esto de por en medio. Repuntes en el SP 500, como puedes ver, encima de los 4.800 puntos y encima también del otro nivel que tenemos de esa fase, con objetivo en los 4.840. Siguen habiendo esos repuntes y fíjate cómo también el Nasdaq está recuperando la apertura de este año 2024. Ese es el precio de apertura de este año 2024, la línea amarilla. La está superando el SP 500. Sin embargo, vemos que el IBEX está cotizando por debajo. Seguimos teniendo esta fase correctiva que se nos puede ir validando. En el día de ayer nos quedó un inside bar con una trampa alcista y hoy está frenándose cerca de esa zona de máximos de ayer. Así que estaremos atentos porque habíamos hablado que en el momento en que entrara en esta zona en 4 horas se daba una señal bajista para venir a buscar los... vamos a mirarlo, vamos a venirnos exactamente a ver qué es lo que tenemos por aquí. Para ello hacemos esto, nos venimos a 4 horas. Esta era la zona donde si se colocaba se podía validar, está en ello, no ha habido cierres, al menos dos cierres que valide la zona en 4 horas. Estaba viendo que tenía la imagen un poco recortada. No se llegó a validar del todo, cerró en esa zona, pero al menos debería haber dos cierres en rojo y ninguno de ellos fueron. El objetivo es en 9.862, pero eso sí que puede empezar a ocurrir a partir de ahora. Vamos a dibujarlo un poco. Aquí lo tenemos. Puede ser que en esta vela de 4 horas y en la siguiente ya tengamos dos cierres bajistas y eso determinaría entonces con mayor probabilidad la búsqueda de los 9.862 puntos en el IBEX. Bueno, así estamos en muy corto plazo. En el DAX vemos que también en el día de hoy, serie diaria, estamos cotizando por debajo de la apertura del año 2024. Entonces en los índices europeos, fíjate que estamos en pérdidas anuales porque estamos por debajo de las líneas amarillas. La situación en el DAX, te recuerdo que es fase 3, que a pesar de que lo estamos viendo ahora aquí en 4 horas, vamos a venir a la serie diaria, está frenado en esa zona, pero que tiene objetivos en los 20.322 puntos y ahora estamos luchando por esos 17.000. Bueno, así que normal la situación que estamos viendo en los índices europeos. También hoy está cayendo con fuerza el Eurostock por debajo de los 4.113, la apertura de este año 2023. La idea es que en el primer análisis con niveles intradiarios y también de muy corto plazo podamos ver negociaciones, pues eso, intradiarias y de muy corto plazo para la semana, viendo en qué fases están, ahí pequeñitas, y después ya en estas situaciones pues vamos trabajando con medio y largo plazo. Bueno, sabiendo cómo están los futuros de los índices, importantísimo hoy ese dato de la inflación, cuidado con él, porque el IPC interanual de Estados Unidos, la mediana de las previsiones de los economistas es un aumento hasta el 3,2
desde el 3,1 anterior. En una encuesta realizada al grupo de 48 economistas, la previsión más alta es la del 3,6 y la más baja es del 3,1. Bueno, dependiendo de cómo vaya a quedar este dato, al fin y al cabo, dependiendo de cómo vaya a ir quedando el dato, puede ser, y esta es la pregunta, puede ser que las rebajas de enero se vayan a comer todas las ganancias del rally de fin de año. Esa es la preocupación en el mercado. Como el dato se publica una hora antes de que abra Wall Street y como después de eso nosotros sacamos el tercer análisis ya con el cierre de mercados, cierre de las bolsas, pues vamos a ver cuál es la reacción, cuál es el sentimiento del mercado, porque ahora mismo el sentimiento es neutral alcista. Está todo el mundo con esas expectativas, pero también con bastante miedo, como hemos comentado, en este primer trimestre y en realidad en este primer semestre está el mercado con temor sobre lo que pueda pasar y muy a la expectativa. Entonces, el sentimiento es neutral alcista, pero no se ven grandes reacciones todavía a día de hoy. Y ya generalmente los días 11 más o menos, o sea, ya llegando a mitad de, en vez de enero, se empiezan a ver reacciones más fuertes de las que estamos viendo, ¿no? Y hablando de cómo está ese sentimiento, cómo está ese miedo en el mercado, sabes que utilizamos el VIX para ello. Y sigue estando en una zona muy relajada, 14.35. Se nos ha quedado por ahí. Ayer lo teníamos el valor de esa misma manera. Mientras estemos por debajo de 25, a partir de 20 se nos empieza a encender una pequeña alarmita, pero hasta 25 estamos verde, semáforo en verde. A partir de 25 hasta 30, semáforo amarillo, ya ahí se reduce el espacio y a partir de 30, desde mi punto de vista, ya se enciende la alarma, el nivel rojo, porque puede generarse volatilidad. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a empezar las commodities con el gas natural. Aquí tenemos la cotización. Y lo que te voy a mostrar es lo siguiente. Primeramente, en la serie semanal. Así tenemos evaluada la serie semanal. Ha tenido toda esa subida hasta el pasado 1 de agosto de 2022. Sabes que a partir de ahí, bueno, ha habido una fuerte reducción en el precio del gas natural y está cotizando ahora alrededor de los $3, ¿verdad? Bueno, pues en la serie diaria, aquí estamos viendo los niveles que hemos sacado para esa serie diaria. Pasamos a ella. En realidad, lo que nos está describiendo en la serie diaria es toda una... Vamos a dibujarlo por aquí, de donde tenemos el mínimo, desde esta zona. Vale, aquí lo tenemos y lo que voy a hacer es colocártelo para poderlo explicar un poco. El mínimo lo tenemos aquí desde mayo del pasado año hasta el máximo que nos dejó, vamos a verlo, está costando un poco más hasta que cojamos velocidad con los análisis, hasta la zona de noviembre que dejó los 3,64. Desde ahí se nos ha ido dibujando una fase número 2, toda esta fase número 2, y ahora está en recuperación. Vale, pues vamos a centrarnos en este final, en esta parte más reciente. Desde que ha tenido un rebote por encima del 2,59, que es el 38,20 de toda esa corrección, el 50% de la corrección, y a el 61,80, los 2,99, a partir de aquí se empiezan a dar señales alcistas. Tenemos un segundo objetivo conseguido este año de mediano plazo, los 3,10. Ese es el segundo objetivo para este año. El primero estaba localizado aquí, en los 2,9. Bueno, pues si logra traspasar la zona del 3,10, que aparezca aquí liquidez, entonces se da una señal alcista, una señal de compra para muchos de los operadores en los mercados. 3,64 sería un nivel de corto plazo, ya que es el máximo de la primera fase. 4,06, 4,49 serían ya niveles para el mediano plazo y largo plazo, inversión 5,34. Así está la situación en gas natural, la vamos a incorporar también a los análisis diarios, porque muchos de vosotros me la estabais pidiendo.
Bueno, no quiero que se me quede nada atrás en cuanto... Me gustaría hacer un repaso un poco de cómo están las acciones españolas, pero quiero comenzar con Grifols, porque Grifols lo tenemos por aquí, vamos a ver, aquí tenemos la situación actual de Grifols con todo este problema que se ha generado con el tema de Gotham. Bueno, sabes que Gotham además abrió unas cantidades de posiciones. Lo encuentras en estrategia de inversión. Tienes aquí poniendo Grifols, llegas a la acción, a la compañía y en la parte final tienes toda la actualidad. La volatilidad se adueña de Grifols en cuanto Gotham había anunciado que no cuadraban lo que declaraban en sus libros con la realidad y además adoptaron posiciones bajistas, ventas en corto, y al final las han terminado cerrando tras haber hundido al valor. Y además, bueno, también ha habido una demanda por parte de Grifols a Gotham. Eso ya se ha confirmado. Entonces, vamos a venirnos al gráfico. Mira, vamos a comenzar en la serie semanal, porque esto va a ser algo que iremos adoptando mucho en los análisis. Aquí ahora mismo se está construyendo, si lo vamos viendo, volvemos a intentar dibujártelo. Vale. Aquí después de haber hecho esta zona de mínimo, ¿verdad? Esta zona de mínimo, lo que ha estado haciendo en la serie semanal es esto, esta fase. Hasta aquí vamos con una primera fase, lo que es en semanal. Una fase que está comprendida en tres momentos de mercado. Un primer momento alcista, un segundo momento correctivo y un tercer momento, ¿verdad? Correctivo alcista, correctivo, y ahora estamos en ese otro. Bueno, pues todos esos momentos, lo que le denominan sus ondas A, B y C, en teoría de Elliott, por ejemplo, aquí en la acción del precio, lo que estamos viendo para no complicarnos, porque cuando hablamos de ondas, cuando hablamos de sus ondas, se nos genera aquí un lío. Lo he visto en muchísimas ocasiones. La acción del precio, que también la es la teoría de Elliott, hablamos de momentos de mercado. Si el mercado está alcista, pero solo por momentos, en una fase en la que el precio no está sino cayendo, en una fase bajista, pues un momento alcista no es sino una corrección de esa fase. Cuando ya penetra muchísimo, un 50%, etcétera, de una fase completa, entonces ya estamos hablando que son fases. Pero esto que estamos viendo aquí, no nos liemos. Han sido varios momentos de mercado que han llevado al precio a 15,92. Vale. Y además iba bastante bien hasta que apareció las ventas en cortos que tenemos aquí de Gotham y toda esa especulación. Pero ya ves cómo reaccionó sin haber llegado al final a este primer mínimo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el comienzo de la serie semanal. Y aquí, en cuanto testeó esta zona, se frenó el precio. Vale. Esto ya lo tenemos claro. Vale. Pues nos vamos a pasar porque de tal manera de que podemos ver lo que está sucediendo en la serie semanal, medirlo, como ahora mismo lo que está viendo es un momento correctivo, tenemos objetivos bajistas, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es centrarnos en la serie semanal y esperar que cambie el momento de mercado en la serie semanal. Que cambiará, porque claro, se ha generado un momento correctivo por esos últimos días, por las ventas del corto, por la explicación de ese fundamental con Gotham. Vale. Y ahora estamos en la serie diaria. Lo mismo, vamos viendo diferentes momentos de mercado que están completando fases y este último momento de mercado que tenemos nos pasa como en la serie semanal que tiene objetivos bajistas. Pero si nos centramos no en el momento de mercado, sino en cómo han actuado los inversores porque han dicho es una oportunidad de compra, muchos podían tener una posición en Grifols y lo que están haciendo es reforzando esa posición, se está subiendo el precio y otros estamos aprovechando o están aprovechando para comprar desde 9 euros que tenemos ese mediano plazo. ¿Ves cómo justo cuando llega a mediano plazo y cierra, automáticamente
sube el precio. ¿Dónde tenemos otro nivel de mediano plazo? 14 euros. Aquí pueden estar negociando en muy corto plazo hasta los 14. Y se van a encontrar el 38,20, el 50 y el 61,80 de esa fase correctiva. Pero de seguir así, lo que terminaríamos teniendo entonces es un cambio de fases, porque está subiendo bastante. Yo diría que si no mañana para cerrar la semana, para empezar la semana, si sigue así, veríamos ya que tenemos objetivos de muy corto plazo alcistas y hay una oportunidad de compra. Bueno, esto de una forma más ágil es lo que iremos haciendo con las acciones españolas, europeas, todas aquellas que yo vea en un mejor momento. Una vez a la semana quiero hacer un análisis completo, pero no lo haré aquí en pantalla, sino lo haremos directamente sentado sin que me veas, para ir una detrás de otra, porque hay muchas que vais siguiendo, que son interesantes. Estamos con el Santander, con Acciona, en fin, con el BBVA. Todas esas las vamos a ir siguiendo. Y mi intención es que durante la semana siempre tengamos esa información en el segundo análisis. Bueno, yo espero como siempre tus comentarios, pero este es el vacío, el hueco que yo encuentro en cuanto a análisis en YouTube y al fin y al cabo lo que perseguimos, lo que yo voy buscando por mis intereses, y aprovecho y lo explico, y que muchos de vosotros me vais diciendo, oye, que necesito esto porque no lo encuentro en otros análisis. Bueno, un poco esta va a ser toda la idea, cómo iremos trabajando con ella. Vamos a dejar aquí porque se nos viene el dato de la inflación y después nos vamos a encontrar con las acciones en Estados Unidos, que también están muy interesantes. Será mejor, será más y mejor después. Un saludo.